Con respecto a las acciones cambiarias, veníamos hablando que son las que surgen del título valor. Ustedes recuerdan que al analizar el tema de la solidaridad cambiaria, habíamos visto que el artículo 51 del Decreto Ley de Letra de Cambio y Pagaré establece que todos los que firman una letra de cambio pasan a ser obligados solidarios y que el portador de la letra puede demandar o reclamar el pago a todos o a cualquiera de ellos en forma solidaria o en forma individual. Es lo que se reconoce como el ius electionis y el ius variandi, que surge de esta solidaridad y de estas características particulares de la solidaridad cambiaria. Ahora, la manera de ejercitar esas acciones de cobro contra estos obligados solidarios es a través de estos recursos que ahora vamos a ver, que se ejercitan en el ámbito judicial y que se conocen como acciones cambiarias. Estas acciones cambiarias se ejercen en el ámbito judicial. No hay posibilidad de ejercer acción cambiaria fuera del ámbito judicial y se lo hace a través de lo que se conoce como juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un procedimiento judicial abreviado, de conocimiento limitado, no es un juicio de conocimiento amplio como son el juicio ordinario o el juicio sumario o sumarísimo, sino que es un juicio de conocimiento más abreviado porque en ese tipo de proceso hay ciertas defensas que no se pueden plantear. Y este juicio ejecutivo está previsto para determinados tipos de créditos que se encuentran instrumentados en determinados tipos de instrumentos, como pueden ser los que están instrumentados en títulos valores, como la letra de cambio, el pagaré o el cheque. En el caso de las acciones cambiarias, el artículo 60 establece que la letra de cambio debidamente protestada es un título ejecutivo. Lo mismo es aplicable al pagaré. El pagaré debidamente protestado es título ejecutivo. El cheque también es título ejecutivo y como el cheque no se protesta, lo que equivale a protesto en el cheque es el rechazo bancario. Es decir, cuando el banco rechaza el pago de un cheque por alguna de las causales que prevén la reglamentación de cuenta corriente bancaria, ahí el cheque rechazado pasa a ser un título hábil para ser cobrado ejecutivamente. Así que el requisito para que un título sea ejecutivo, un título valor sea ejecutivo, es que se encuentre debidamente protestado. Claro, como el régimen de letra de cambio y pagaré permite que las letras de cambio y los pagarés se libren con la cláusula sin protesto o retorno sin gastos, en estos casos no va a ser necesario el protesto para que sea un título ejecutivo. Es decir, que la acción cambiaria va a poder promover a través de un juicio ejecutivo, aun cuando no estuviese protestado, siempre y cuando se haya previsto en el título la cláusula de retorno sin gastos o cláusula sin protestos que coloca el librador. Me remonto en esto a lo que dijimos en materia de endoso, en los tipos de endosos, que había posibilidad de que un endosante incluyera la cláusula sin protesto. Pero en este caso, la cláusula sin protesto colocada por un endosante solamente beneficia y tiene efectos respecto al endosante que la colocó. Es decir, que el portador podría promover una acción cambiaria de cobro sin necesidad de protestar el título contra ese endosante
que colocó la cláusula, pero para promover la acción cambiaria contra los restantes obligados cambiarios, necesariamente va a tener que protestar el título. Bien, así que el título debidamente protestado es título ejecutivo, es decir, que la acción cambiaria podrá promoverse a través del procedimiento del juicio ejecutivo. Los códigos procesales, el Código Procesal de Río Negro, por ejemplo, en el artículo 520, prevé que aparezcan en ejecución los títulos enumerados en el Código de Procedimiento a partir del artículo 523. Justamente en el 523, inciso quinto, se prevé que la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura de crédito son títulos ejecutivos. Otros códigos procesales, como el de Neuquén o el de Nación, también alrededor de los mismos artículos 520, 523, 525, regulan el carácter de título ejecutivo o de la acción ejecutiva que deriva de los títulos valores. Ahora, cuando nosotros decimos que la acción cambiaria se ejerce a través de un juicio ejecutivo, lo que estamos diciendo a la vez es que esta acción cambiaria tiene un aspecto que es ejecutivo, porque es a su vez acción ejecutiva. Pero no significa que la acción cambiaria sea sinónimo de acción ejecutiva. ¿Por qué? Porque acción ejecutiva también surgen de otros títulos que no son títulos valores. En cambio acá tenemos una acción cambiaria, que es la que surge del título, que es además acción ejecutiva porque lo prevé la ley. Pero bien podría suceder que la acción cambiaria se ejerza a través de un juicio que no sea juicio ejecutivo, como puede ser un juicio ordinario, y por esa razón no pierde el carácter de acción cambiaria. Es decir, el tipo de proceso por el cual se ejerce la acción cambiaria no determina que esa acción sea una acción ejecutiva, sino que es la ley la que le confiere a la acción ejecutiva la posibilidad de ser tramitada a través de este juicio abreviado que es el juicio ejecutivo. Las leyes otorgan a las acciones cambiarias este tipo de trámite expedito, rápido, como el juicio ejecutivo, porque el legislador tiene en cuenta la importancia que estos títulos tienen en el comercio y la economía. La mayor parte de la economía y la riqueza hoy circula representada en títulos valores. Por lo tanto, lo que se busca es un método rápido, sencillo, expedito, para que el acreedor pueda hacerse de su crédito, pueda realizar la cobranza de su crédito. El procedimiento más rápido que brindan hoy nuestros ordenamientos procesales es el juicio ejecutivo. En el caso de Río Negro, tenemos lo que se llama el juicio monitorio, que tiene una variante con respecto al juicio ejecutivo, porque en el juicio monitorio la sola presentación del título con todos los requisitos esenciales completos habilita al juez a dictar sentencia antes de notificar al deudor demandado, por ejemplo, el mandamiento de intimación de pago. Es decir, en el juicio monitorio, el juez lo que hace es revisa si el título contiene todos los requisitos y si los contiene, dicta una sentencia, que es una sentencia de trance y remate que ordena continuar con la ejecución y que, como ustedes van a ver cuando estudien procesal, es una sentencia que hace cosa juzgada en sentido formal, no en sentido material. Profe, una Sí. consulta. Lo del juicio monitorio, es entonces lo que permite que el cobro de ese título pueda realizarse lo antes posible, ¿no? Por algo está el proceso monitorio. Bueno, el proceso monitorio, obviamente que acorta
acorta el procedimiento, porque un procedimiento de un juicio ejecutivo en un juicio ejecutivo típico contiene una etapa que es la interposición de la demanda, después sigue la notificación del mandamiento de intimación de pago, embargo de Claro, citación de claro, remate. no, por eso, para que no, bueno, igual sí, para que lo explique, para que los demás chicos lo entiendan. Yo en este caso lo entiendo, porque más o menos manejo esos juicios, pero no tenía entendido el procedimiento monitorio. Claro, lo del procedimiento monitorio se dicta sentencia contra la presentación de la demanda y después se notifica al deudor la sentencia y el deudor, si tiene excepciones, la plantea en esa oportunidad. ¿Bien? No todos los títulos ejecutivos se pueden dar lugar a acciones monitorias, pero el caso de los títulos valores, que son títulos ejecutivos, se pueden cobrar a través del juicio monitorio. La diferencia justamente que se busca con el juicio monitorio es la de acortar los plazos y los trámites para evitar el transcurso del plazo que ocurre entre el mandamiento, el libramiento y la diligencia del mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate y el plazo para dictar sentencia. Así que esto, de alguna manera, apunta a acelerar el procedimiento de cobro de un título valor. El juicio monitorio, Río Negro lo incorporó ya hace varios años y la experiencia es muy buena, ¿no? Así que en esto, bienvenido sea. A ver, Perfecto, doctor. esperen. Bien. Habíamos quedado entonces que la acción cambiaria es ejercida en el marco de un juicio ejecutivo o juicio monitorio. Bien. Hablo de juicio ejecutivo en general porque el monitorio vendría a ser una especie y no todos los ordenamientos procesales tienen juicio monitorio, que es una variante del juicio ejecutivo, pero, repito, el hecho que la acción cambiaria se pueda ejercer a través de ese marco procedimental no significa que sea por sí una acción ejecutiva. Los códigos de procedimiento al respecto prevén la posibilidad de que el acreedor opte por el juicio de conocimiento ordinario. El artículo 21 del Código Civil, Procesal Civil y Comercial de Río Negro así lo permite. Otros códigos también prevén la posibilidad de que el acreedor ejerza la acción ejecutiva a través de un juicio ordinario en lugar del juicio ejecutivo, pero por supuesto que esta opción que tiene el acreedor está supeditada a que no haya oposición del deudor y sea aceptado por el juez. O sea, esta posibilidad de ejercer la acción cambiaria a través de un juicio ordinario es una opción que tiene el acreedor, pero que no la determina la sola voluntad del acreedor cambiario. Si hay oposición, no podrá ser vehiculizada por el juicio ordinario y seguramente si hay oposición va a tener que resolverla el juez. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué razón va a optar el acreedor por un juicio ordinario teniendo a su disposición el juicio ejecutivo? Bueno, no es habitual que los acreedores accionen a través de juicios ordinarios teniendo acción ejecutiva. Pero a veces, excepcionalmente, se puede optar por este procedimiento cuando uno avisora como abogado que el juicio ejecutivo puede presentar algunas dificultades o que el deudor puede plantear ciertas defensas o excepciones que va a terminar ordinarizando el juicio y que lo va a terminar haciendo mucho más caro y lento que un juicio ordinario. Estas cuestiones patológicas ocurren y de allí que, por ejemplo, hay veces que uno puede ver en la experiencia que no ya en materia cambiaria, sino en el caso de otras obligaciones que confieren acción ejecutiva, los acreedores prefieren optar por el juicio ordinario, el juicio de conocimiento ordinario, porque de esa manera evitan
chicanas procesales que podrían plantearse en un juicio de conocimiento más limitado y permiten un desarrollo mucho más, un despliegue mucho mejor de prueba y de defensas. Bien, pero esto es algo excepcional. Simplemente digo que si el acreedor cambiario decide ejercer la acción cambiaria que surge del título por un juicio ordinario, no por esto la acción deja de ser cambiaria. La acción va a ser siempre cambiaria, independientemente del marco procesal en el cual ésta se promueva o ejerza. Dijimos que una de las acciones cambiarias era la acción cambiaria directa. El artículo 46 del régimen de letra de cambio y pagaré prevé la acción cambiaria directa y es la que puede ejercer el portador legitimado contra el aceptante de la letra de cambio. Dijimos que en la letra de cambio el obligado directo es el girado aceptante. El girado no es un obligado. En el caso del pagaré, el obligado directo es el liberador. Así que la acción directa es la que procede contra el aceptante de la letra de cambio, o girado aceptante, el liberador del pagaré y sus respectivos avalistas. Recuerden ustedes que el avalista queda obligado en la misma posición y grado que tiene el sujeto a quien, de la obligación a quien él avala. Por tanto, si es un avalista del obligado directo, ese avalista va a ser sujeto pasivo de la acción directa. Lo mismo si es el avalista del liberador del pagaré. ¿Quién está legitimado para promover esta acción? Y está legitimado el portador legitimado del título, es decir, aquel poseedor del título que lo tiene en su poder para cobrarlo, ya sea porque es el titular, el propietario del título, o porque lo ha recibido al título con un endoso en garantía o en procuración. El caso del portador que lo ha recibido por un endoso en procuración. Él recibió el título para gestionar la cobranza del título. Por lo tanto, él está en condiciones de promover las acciones que su endosante mandante tiene contra los obligados directos. Entonces, él está en condiciones de promover la acción directa. También puede promover la acción directa quien pagó la obligación para reembolsarse. Ejemplo, un endosante, un avalista, paga y para reembolsarse ejerce la acción directa. La acción directa no se puede ejercer anticipadamente, sino que se ejerce luego del vencimiento y ante la falta de pago. Por supuesto que si no hay aceptación, no hay posibilidades de promover acción directa contra el aceptante de la letra. Así que en la letra de cambio, el requisito para poder accionar contra el girado que éste haya aceptado la letra. Y una vez que aceptó, solamente se podrá promover acción contra ese obligado directo luego de que la letra haya vencido y ésta se encuentre impaga. El monto por el cual se promueve es el monto del capital más los intereses y gastos. Si ustedes ven, el mencionado artículo 52 al que aludí anteriormente, dice que el reclamo comprenderá el monto de la letra, los intereses, los gastos de protesto, de aviso y cualquier otro gasto. Para promover la acción directa no se requiere protesto. ¿Pero qué ocurre? Sí hay que levantar protesto por falta de aceptación o pago. ¿Por qué? Porque el portador de la letra, si él quiere conservar y ejercer las acciones de regreso contra el librador, sus avalistas o endosantes y avalistas que integran el nexo obligacional,
va a tener que protestar. Por lo tanto, la acción directa, si bien no requiere de protesto para poder ser ejercida, en el reclamo el acreedor va a incluir el capital y los intereses de la letra impaga, más los gastos del protesto que haya tenido que realizar, más cualquier otro gasto o tributo que haya tenido que afrontar para poder obtener el cobro de esa obligación. Ejemplo, gastos derivados de intimaciones o emplazamientos extrajudiciales. No podría incluir el gasto de protesto si la letra se libró con la cláusula sin protesto y el portador igual protestó. Igual protestó. En estos casos, si él igual levantó protesto, aun cuando estaba facultado para no hacerlo, ese gasto, por ser un plus, no podría incluírselo en el reclamo ni estaría obligado a pagarlo el obligado directo. ¿Por qué? Porque ahí, como si la letra había sido librada con la cláusula sin protesto, el portador estaba eximido de cumplir con esta carga. No era necesario protestar para conservar las acciones de regreso. Sin embargo, si protestó igual, los gastos de ese protesto son a su exclusivo cargo. El plazo de prescripción de esta acción es de 3 años. El artículo 96 del Decreto Ley 5.965 establece que el plazo de prescripción corre a partir de la fecha del vencimiento de la letra. Acción directa, entonces, plazo de prescripción es de 3 años. Recuerden ustedes que estas acciones que se relacionan con la solidaridad consagrada en el artículo 51 del Decreto Ley 5.965, es una solidaridad distinta a la que regulan nuestro Código Civil y Comercial en los artículos 8, 27 y siguientes. Por ejemplo, esa solidaridad del derecho común establece que la interrupción, suspensión de la prescripción que se produce con respecto a uno de los obligados solidarios alcanza a todos. Hay un efecto, digamos, que se expande sobre todos los obligados solidarios. En cambio, en la responsabilidad solidaria cambiaria del artículo 51, que es diferente a la solidaridad del derecho común, vemos que uno de los aspectos diferenciales que hacen al rigor cambiario, y que ya lo vimos, fue que en materia cambiaria, la interrupción o la suspensión de la prescripción tiene efectos personales, no se extiende al resto de los obligados cambiarios. El artículo 97 del Decreto Ley 5.965 del año 63 expresamente establece que los efectos son personales, no se extienden a los demás obligados cambiarios. Esto es muy importante porque ustedes como abogados, cuando el día de mañana tengan que ejercer una acción cambiaria y tengan pluralidad de obligados, van a tener que tener presente que la intimación o el emplazamiento que han hecho a uno de ellos podrá tener efectos suspensivos de la prescripción, pero solamente con respecto a este. Con respecto a los demás, el curso de la prescripción continúa corriendo. Así que, aclarado esto, pasamos entonces a otro tipo de acción, que es la acción cambiaria de regreso. Estas acciones cambiarias de regreso son de dos tipos: de regreso a término o acción de regreso anticipado. Está regulado en el artículo 46, segunda parte del Decreto Ley 5.965 del año 63, y también
en el artículo 47, incisos A y B del Decreto Ley 5.965 del año 63. La acción de regreso a término es la acción que se ejerce una vez operado el vencimiento. En cambio, la acción de regreso anticipado es la que el portador legitimado puede promover antes del vencimiento cuando se dan determinadas circunstancias que hacen no razonable tener que esperar hasta el vencimiento para poder promover las acciones de cobro. Es decir, cuando se dan determinadas circunstancias que ameritan al portador no tener que esperar hasta el vencimiento, sabiendo, porque se sabe de antemano que no se va a poder dar cumplimiento con la obligación. Estas acciones cambiarias de regreso las ejerce el portador legitimado del título de valor impago, ya sea el portador que no ha podido cobrar ante cualquiera de los obligados cambiarios o aquel obligado cambiario que pagó y está promoviendo la acción para reembolsarse lo que abonó. Esta acción se ejerce contra el librador de la letra de cambio, que ustedes recuerdan, el librador de la letra de cambio es un garante de la aceptación y el pago, pero el librador no es obligado directo. Es garante de la aceptación y el pago, aunque puede liberarse de la garantía de aceptación, pero nunca de la garantía de pago. El librador de la letra de cambio, entonces, es un obligado de regreso, los endosantes y los avalistas de cada uno de estos. Es decir, avalista de endosante y avalista del librador. El librador del pagaré no es un obligado de regreso, sino que es un obligado directo, al igual que el girado aceptante. Para poder promover la acción de regreso, se necesita que esté debidamente protestada. Cuando digo debidamente protestada es que debe hacerse dentro de los plazos y en la forma que establece el Decreto Ley 5.965 en su artículo 48 y siguientes. Ustedes han estado, creo, ya viendo con la doctora Benatti protesto, y vieron que el protesto, por ejemplo, puede ser por falta de aceptación, es decir, se levanta protesto porque el girado no aceptó la letra. Este protesto debe ser levantado dentro de los 2 días hábiles siguientes a 2 días hábiles siguientes al cumplimiento al vencimiento del plazo para la aceptación. O por falta de pago, se presenta el título y no se pagó, ahí hay un plazo para protestar que debe hacerse dentro del día siguiente. También hay otra posibilidad de protesto por falta de indicación de fecha de aceptación. Y este protesto se debe hacer notarialmente, que es la única modalidad hoy admitida por nuestra legislación, dado que no está reglamentado el protesto bancario ni el postal. Así que el protesto es un requisito para poder ejercer las acciones de regreso, excepto que la letra de cambio o el pagaré hayan sido librados con la cláusula sin protesto, porque en este caso quedaría exento el portador, eximido de tener que protestar. Al igual de lo que dije antes, si esta cláusula estuviese inserta y el portador igual protesta, los gastos de protesto no van a poder ser cobrados al deudor porque no existe obligación de protestar. Por lo tanto, si el acreedor asumió por su cuenta y cargo levantar protesto, es por su cuenta y cargo que van a ser los gastos de ese trámite. El plazo para promover la acción de regreso es de 1 año y se cuenta desde la fecha del protesto o desde la fecha del vencimiento si el título llevase la cláusula sin protesto, retorno sin gastos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el modo de computar el plazo de prescripción varía. Si es un título que debe protestarse,
el año corre a partir de la fecha del protesto. Recuerden ustedes que cuando un título se presenta para ser protestado, para levantar protesto, el deudor tiene la facultad de solicitarle al escribano interviniente de que el título se presente al día siguiente. Y si se presenta al día siguiente, recién allí se va a realizar el protesto. Por lo tanto, es muy importante, porque puede suceder que esa ampliación de plazo, que significa protestar al día siguiente a requerimiento del deudor, si no se dejara constancia en el protesto de que el protesto se hace al día siguiente a requerimiento del propio deudor, si no se dejara constancia de esto, se podría correr el riesgo de que ese protesto se considerara fuera de término o que se haya realizado luego de, o que de alguna manera esto incida en el cómputo del plazo de la prescripción. Así que es muy importante entonces en los títulos a la orden tener en cuenta que el plazo de vencimiento, el plazo de prescripción de un año de la acción de regreso se computa a partir del vencimiento, a partir del protesto y en caso de llevar la cláusula sin protesto, desde la fecha del vencimiento del título. O en su caso, del vencimiento del plazo para aceptar, que ustedes recordarán que en los títulos a la vista ese plazo es de un año para presentar el título para su aceptación y pago, y en los casos de títulos a tantos días vista la fecha se comienza a computar a partir de la vista o en su caso a partir del vencimiento del plazo de un año, plazo este que puede ser ampliado o restringido por el acreedor. Así que la acción de regreso entonces tiene un plazo de prescripción de un año, a diferencia de la acción directa que tiene un plazo de prescripción de 3 años. ¿Alguien me hace una pregunta? Sí, yo no me quedó claro respecto al protesto tardío, cuando hay una fuerza mayor, ¿cómo empieza a correr el plazo? ¿Cuánto tiempo tiene la persona para... Vamos a hacer una cosa. Eso tiene que ver con protesto, ¿bien? Nosotros ahora estamos hablando de las acciones cambiarias de la de regreso que exige como presupuesto el protesto, ¿bien? No, pero igual se lo voy a aclarar. Ustedes habrán visto que el artículo 57, creo que es, que regula el tema de la fuerza mayor. Fuerza mayor, fíjense qué casualidad, porque la situación esta que estamos viviendo nosotros hoy de pandemia por el COVID-19 configura una situación de fuerza mayor porque hace imposible, por ejemplo, presentar un título para su cobro, transitar para ir a hacer una gestión, un protesto. Por lo tanto, podríamos encontrar que esta situación de pandemia constituya una situación de fuerza mayor que encuadre en el artículo 57 del Decreto Ley 5.965 del año 63, por el cual se establece que si la fuerza mayor dura más de 30 días de la fecha del vencimiento, la acción de regreso puede ejercitarse sin necesidad de presentación ni de protesto.